Los ciudadanos venezolanos y otros países del mundo han observado por las redes sociales y los canales de información mundial un despliegue, inusitado despliegue militar de sistemas misilísticos antiaéreos para la defensa de la revolución traidora y criminal. Lo más grave de todo es que estos generales y almirantes y una serie de oficiales de las Fuerzas Armadas creen que ellos, con esos aparaticos, jugueticos viejos, mal mantenidos y mal instalados, fíjense bien, mal instalados, van a defender la revolución. Yo le quiero recordar a estos generales y almirantes de pacotilla del proceso revolucionario conspirativo desde la Academia Militar 1970-1990, cuando la acción militar norteamericana para rescatar y salvar a Kuwait, y Saddam Hussein, fallecido por la gracia de Dios, intentó oponer a las fuerzas americanas, las Fuerzas Armadas y la Guardia Real de Saddam Hussein. En 24 horas fueron destruidos más de 800 unidades blindadas. Fueron eliminados físicamente más de 10.000 hombres y fueron destruidos los pozos petroleros, pero también fueron destruidos los aviones y las unidades navales iraníes e iraquíes en esa zona. ¿Qué potencial militar tiene Venezuela? No tiene aparato productivo, no tiene estabilidad económica, no tiene crédito en el mundo, no tiene credibilidad pública, no tiene el apoyo de los ciudadanos. Están solos con un puñadito de militares de tercera categoría o peor. No están entrenados ni siquiera para un desfile militar, ni siquiera para un ejercicio de puesto de comando. No tienen comando y control. Y colocan unas baterías antiaéreas y un radar. Ojo, ese radar que está en el puente que comunica la Carlota con Altamira o las Mercedes con Altamira. Hay un radar girando ahí, un radar de defensa aérea, banda X. Posiblemente esté girando, pero no transmite las ondas de radar, porque esas ondas de radar interfieren con las comunicaciones locales, radio, televisión, telefonía rural. Y un radar de ese tipo no va a estar durante una semana girando, transmitiendo señales. No es porque no pueda, sino frente a cuál amenaza. Yo quiero que me diga estos generales, el Padrino y el Bernal y todos esos habladores de pendejada, ¿cuál es la amenaza? ¿Dónde está la aproximación de la amenaza? ¿Cuál es el objetivo físico de la amenaza? ¿Cuál es el objetivo real de la amenaza? En la libertad, ¿verdad? Pero ¿dónde está esa amenaza? ¿Cómo se ha manifestado? ¿Por qué amedrentan e introducen más temor en el ciudadano que está destruido anímicamente y está psicológicamente golpeado? Hay sectores de la población que están bien establecidos, todavía tienen recursos para alimentarse y para vivir, pero la gran mayoría no. Con razón hay casi 5 millones de venezolanos en las fronteras y en todos los países del mundo tratando de sobrevivir, pero en libertad, que es la gran diferencia con los que están en Venezuela y los que estamos actualmente fuera de Venezuela. Señores, esa es una payasada. Ni siquiera proyecten eso. No es que se subestime. No es que se subestime, pero entiendan que el objetivo más importante del gobierno en este momento son ustedes, los ciudadanos, para que no logren mentalmente ubicarse en la realidad y logren organizarse, así sea clandestinamente y a gran riesgo, pero hay que organizarse, porque si se llega a presentar un ejercicio militar real, a todos ustedes, los venezolanos, en el territorio, los va a sorprender, porque no están ni siquiera organizados para apagar un incendio en un condominio. No están ni siquiera organizados para trasladar personas a unos hospitales o clínicas cercanas. No están organizados ni siquiera para consumir agua y buscar agua potable para el sustento diario. No están ni siquiera organizados para protegerse
en el supuesto caso que hay una conflagración bélica que no pasará de 24 horas. Esos generales y almirantes, como le dije yo una vez a unos colegas de la Marina, quítense esa vaina que tienen en el pecho, quítense esas caponas y presillas de generales con soles, 4, 5 y hasta 10 soles, quítenselo. Ustedes no tienen los testículos para enfrentar una guerra y están presumiendo de algo que no tienen. Y nosotros los venezolanos, creyendo que esas Fuerzas Armadas, genocidas, terriblemente genocidas, para enfatizar, son capaces de nada. No le hagan caso a esos radares ni esos cañones que han puesto y baterías que han puesto en los cerros. Acuérdense cuando Chávez habló, voy a poner las .50 en el Cerro El Ávila. Mire, las .50 eran de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, de la guerra en Corea. Todavía en Venezuela las hay, pues las unidades blindadas llevan baterías .60 y de .50 en su estructura para la defensa de punto del blindado. Igual que los barcos tienen defensa de punto, sistema de defensa automática de 40 milímetros, 30 milímetros y .50. O sea que son defensas de puntos de ellos, no de la sociedad, no del espacio físico. Baterías en la base aérea de la Carlota, así de pechito, para que el enemigo que ellos dicen va a llegar. Y otra parte que quiero decirles, cuando se plantea un conflicto de interdicción aérea o de batir puntos en tierra, los avances de la Fuerza Aérea no son 1 o 2 aviones y que pasan cada media hora. Son grupos de 3, 4 aviones en oleadas sucesivas sobre ese blanco o sobre esos blancos. Y estos radares y estos operadores de radar no tienen la capacidad técnica ni profesional para discriminar, seleccionar y defenderse de un avión. Imagínense si le mandan 4 o 5 oleadas de 3 o 4 aviones. Están muertos, eliminados. Les voy a poner un ejemplo personal y me disculpan. Yo estuve 12 meses y medio en entrenamiento en la base naval de Guantánamo cuando fui comandante de la fragata Mariscal Sucre F-21. Éramos 200 tripulantes, 30 oficiales, 35 suboficiales y el resto tripulantes en diversos grados. En una oportunidad nos enviaron a defendernos de un ataque aéreo hacia la base de Guantánamo, simulando que Rusia y que Cuba iba a atacar la base. Eran 40 barcos. La columna de los barcos, el portaaviones iba de primero y mi fragata, la fragata venezolana, la que yo comandaba, estaba de última. Cuando se abrió la ventana de tiempo para el ataque aéreo, sobre mi cabeza, sobre la cabeza de mi barco, había más de 40 aviones de combate. Y así, sobre todos los barcos, eran más de 300 aviones en el aire atacando una columna de unidades de combate norteamericana para entrenamiento. Entonces ahora cuando yo veo esa mamarrachada y cuando veo estos despliegues flatulentos y pobres con individuos que no tienen ni siquiera la contextura, no me refiero física, la contextura ética de militar, de combatiente, no están formados para eso, no son combatientes, ni siquiera de desfile. Entonces, señores, no crean en cuento de camino, no crean en pajarito. No le hagan caso a Maduro con sus desplantes, ni a Diosdado Cabello, ni a Padrino. Les quiero recordar a ellos, a los tres, Padrino, Diosdado y Maduro. Los ataques quirúrgicos son como los que hubo con el general iraní. ¿No lo vio? Porque vino desde la atmósfera, vino desde el aire. Son siderales, o sea, verticales sobre el objetivo. O sea, ahí no hay que poner pie en tierra. Yo no les digo nada ni les puedo contar nada porque no sé qué pasa con ustedes, pero yo estando en el pellejo de ustedes, tuviera mucho cuidado cómo me muevo y hacia dónde me muevo, porque la capacidad bélica quirúrgica que han desplegado los norteamericanos y las fuerzas aliadas en alguna oportunidad no tienen pele. Cuidado,
Mucho cuidado con lo que intentan hacer. Y no me refiero al presidente interino ni a otras personas, sino al gobierno. Y eso es válido para cualquier persona que intente tomar el poder o hacer algo grave en el país nuevamente. Ya lo rechazamos en el 92. Fueron presos los asesinos. La conjura del 92, civiles y militares, porque eran 2 golpes militares, no era uno, eran 2. El de Chávez y el de las élites. Y todavía siguen escondidos los de las élites, los notables, diciendo mentiras y ocultando su culpabilidad. Están descubiertos, señores, pero me refiero al problema actual. Ojo, mucho cuidado. Ese despliegue militar, ni de taquitos ego, ni de soldaditos de plomo de mi generación, ni cuando la guerra de independencia, ni cuando destrozaron al imperio inca y al imperio azteca. No, es otra época. Y esa época no es como ustedes están pensando. Podría ser muy grave para ellos. Dios y patria.